Hemos estado viendo que el libro de Romanos es una carta que fue escrito a los cristianos que estaban en Roma. Y ahí habían en Roma cristianos, hijos de Dios. Unos venían de la corriente del judaísmo, eran judíos, pero también habían lo que se conoce como paganos, ¿no? O gentiles. Y ahí estaban reuniéndose los hermanos, y Pablo se proponía ir a Roma. Antes de ir a Roma, él les escribe esta carta porque él quería que específicamente ellos conocieran como las cosas fundamentales del evangelio. Las cosas, o sea, ustedes saben que Pablo era un apóstol, hermanos, y este apóstol tenía tan clara el desarrollo de la vida espiritual. Este apóstol tenía tanta luz acerca de cómo era esa aplicación del conocimiento espiritual y el desarrollo espiritual. Y es así como él comienza en su carta, pues trayendo a los hermanos a una unidad espiritual, tratando de romper, como él dice por allá en una de sus cartas, esa división que había entre gentiles y entre judíos, porque había a pesar de que ya había llegado las buenas nuevas a gentiles y a judíos, nosotros tenemos que estas cartas se generaron en un ambiente donde todavía había esa resistencia en el mundo judío a aceptar a los gentiles en las reuniones. Todavía habían algunos muy celosos, todavía se presentaban a veces pugnas, todavía se presentaban esas discriminaciones que habían existido desde antes, desde que el pueblo judío llegó a considerarse como que era el pueblo escogido por Dios, y ellos se fueron a los extremos de crear una pared divisoria entre los gentiles y ellos, ¿no? Y ellos se consideraban como pues el pueblo elegido y que eran especiales, pero ustedes saben que ellos no estaban cumpliendo ese llamado de Dios, y el llamado de Dios era que ellos pudieran llevar justamente al conocimiento de todos los pueblos, llevar al conocimiento de Dios a todos los pueblos. Aquí, Pablo en esta carta, pues él, como les dije ahora, se conoce como la gloria del evangelio, la carta o la epístola a los romanos. Él comienza a mostrar cómo es el desarrollo del evangelio en el ser humano. Pablo tenía clara esa visión, esa revelación que se le había dado. Él conocía el proceso. Si vamos a hablar de una palabra que puede ser a veces como difícil de entender si la aplicamos mal, pero podríamos decir que él conocía como la tecnología espiritual, la forma como se desarrollaba el proceso de nuestra salvación, entendiendo que el ser humano, hermanos, pues es un ser tripartito, ¿no? El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Él ya lo decía en Primera de Tesalonicenses 5:23. Esta es una revelación grande. Muchos hermanos a veces quedan atollados en esto, pero es una revelación que vino de Pablo cuando él hablaba justamente del templo, ¿no? Él decía, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y usted sabe que el templo era un espacio que estaba dividido en tres partes, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando él decía que nosotros somos ese templo, él entendía que nosotros como ese templo teníamos tres partes constitutivas en nuestro ser. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y el espíritu, dando a entender que la parte más externa de nosotros, que es el cuerpo, correspondería al atrio, en esa revelación que él tuvo de que nosotros éramos ese templo. Él hablaba acerca de el lugar santo, que sería como nuestra alma, y el espíritu, que sería el lugar santísimo. Si usted no conoce esto, hermano, y si usted no entiende esto, difícilmente va a poder entender el proceso de la salvación. Eso sí se lo puedo asegurar. Porque cuando usted comienza a entender esa triple división, usted ve que hay un desarrollo en el proceso de la salvación, y ese proceso se inicia de adentro hacia afuera. En el mundo, nosotros tomamos información de afuera hacia adentro, pero en el mundo del Señor, en el mundo del Espíritu, todo comienza adentro, en nuestro ser interior, que es nuestro espíritu.
ahí es donde el Señor se une con nosotros y somos un espíritu con Él. Y Pablo decía eso, ¿no? Yo sirvo al Señor, el cual está en mi espíritu. Y ahí está el Señor. Y desde allí lo que pasa en el espíritu y lo que se desarrolla en las otras áreas de mi ser, que es el alma y el cuerpo, pues tiene un desarrollo y un avance. Y ese desarrollo y ese avance, pues Pablo lo está mostrando aquí en el libro de Romanos. ¿Cómo llega el evangelio? ¿Cómo nos es implantada la semilla? La semilla nos es implantada en lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu. ¿Cómo en esa semilla se encuentran todas las cosas que nos van a ser reveladas, mostradas, dadas y otorgadas? Y allá en el espíritu, todo lo que el Señor tiene para nosotros ya es un hecho. Pero una cosa es lo que pasa en el espíritu y otra cosa es la que pasa en nuestra alma y otra cosa es lo que pasa en nuestro cuerpo. Si usted no tiene esa clara diferenciación, va a tener problemas en entender la salvación, mi hermano, va a tener problemas. Y creo que Pablo justamente aquí en la carta de Romanos, por lo menos desde el capítulo 1 en adelante, hasta el capítulo 5, 6, él nos va a hablar del proceso de la justificación. Nosotros ya vimos esos capítulos. Usted podrá ir a www.tiempodecosecha.com y ahí encontrará todas esas enseñanzas que hemos tenido. Y ahí usted se dará cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a mostrar el desarrollo de la salvación desde adentro, con el proceso de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Pues el hecho de que nosotros podemos acercarnos ahora a Dios basados en la muerte de Cristo en la cruz, en la sangre derramada, y fuimos justificados. Porque es que el hombre el hombre que nace en este mundo nace separado de Dios. Y Dios quiere reconciliar a la humanidad y para eso Él proveyó ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de ese Cordero es que hemos podido ser justificados por la sangre derramada de un justo. El justo era el Cordero. Y Pablo, desde el capítulo 1 hasta el versículo quizás 5 o 6 de Romanos, él habla sobre la justificación y se toma bastante tiempo en explicar la justificación porque es la base de lo que pasa en nuestra salvación, ¿no? Ustedes saben que Pablo comienza allí en el capítulo 1 y 2 hablando de cómo se encontraba o cómo se encuentra el hombre sin Dios, como él dice que no hay excusa, que todos los hombres al ver la naturaleza tienen que ellos saber de que detrás de todo hay una inteligencia superior. Hoy en día los científicos que están interesados en este tema, ellos hablan del diseño inteligente. Y es que al ver algo tan perfecto como la creación, pues el hombre intuye que esto no nació de la nada, ¿no? Usted no puede de la nada llegar a sacar algo tan complejo como es todo lo existente, los organismos vivientes, el mismo ser humano, el cuerpo. Todo lo que existe es supremamente complejo como para uno entender que todo viene de la nada y que todo nació al azar. Entonces el apóstol Pablo es muy cuidadoso y ya vimos que él hablaba de la justificación como el gran proceso de la salvación cuando comienza a operarse en nuestro espíritu. Después en el capítulo 6, 7, el apóstol Pablo nos va a hablar de la santificación. Es el proceso que ocurre en nuestra alma, porque todo lo que nos ha sido otorgado en el espíritu tiene que ser bajado a los sistemas operativos del alma. Y bajo esos sistemas operativos del alma, pues tienen que generarse todas unas nuevas conexiones con el nuevo hombre, con el ser espiritual, con la nueva creación. Lo que ocurre en nuestro espíritu es algo que ya tuvo un desarrollo, un desenlace, porque el Señor dijo en la cruz, consumado es. Pero lo que ocurre en nuestra alma es más lento, porque lo que ocurre en nuestra alma se está dando en este momento y es el proceso de la transformación que se da por la santificación. Pablo hablaba de eso. Cuando usted llega ahí al capítulo 8 de Romanos, que es donde hemos estado, ustedes se dan cuenta que Pablo comienza a hablarnos de cómo es que nosotros verdaderamente podemos ser espirituales. ¿Usted no se ha preguntado? ¿Yo puedo ser verdaderamente un hombre o una mujer espiritual? Sí, claro. Y Pablo nos comienza a dar las claves allí porque él se va a introducir
En el otro proceso, que tiene que ver ya con nuestro cuerpo físico, porque Pablo va a hablar de la glorificación. Y la glorificación es el proceso futuro de lo que va a pasar en nuestro cuerpo. Entonces no se olvide esos tres procesos: justificación desde nuestro espíritu, santificación, lo que está ocurriendo ahora en nuestra alma, y futurísticamente lo que va a pasar con nuestro cuerpo es lo que se conoce en las escrituras como la glorificación de este cuerpo. Este cuerpo que tenemos ahora y el cual nos acompañará hasta el último día que estemos aquí en la tierra, va a ser también transformado. Pablo de eso le llama la redención completa. Se ha completado la redención cuando lleguemos a esa etapa. Vamos entonces a seguir avanzando. La propuesta de hoy es que arranquemos en el versículo, les decía que vamos a leer los dos versículos, el 17 y el 18. Vamos a leerlos, hermanos. Versículo 17 y 18 del capítulo 8 de Romanos, porque Pablo aquí va a comenzar a hablarnos de esa expectativa grandiosa que está reservada para los hijos de Dios. Y dice de la siguiente manera, leámoslos, hermanos. ¿Me lo lee alguien, por favor? A ver, hermano. Vale, mi hermano, pero sería bueno el 16 porque el 17 es consecuente con el 16. ¿Vale? Dale. Bueno, listo. Entonces desde el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Perdón? Bueno. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, hermano Germán. El apóstol Pablo está mostrando una gran realidad. Él dice que el espíritu, mire que ese espíritu está ahí con letra mayúscula, dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno cuando usted es un hijo de Dios. Hay algo en lo muy interior que dice que usted es un hijo de Dios. Hay una sensación abarcante que dice que usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que ha tenido ese nuevo nacimiento y esa nueva experiencia. Es aquella persona que se ha unido al Señor y que es un espíritu con Él, como Pablo lo va a decir. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, hermanos? Él comienza, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 8, a partir del versículo 14, a tratar esto de lo que es ser un hijo de Dios. De pronto para nosotros este concepto de ser hijo de Dios, pues es un concepto pues como muy sencillo, ¿no? Ser un hijo de Dios. Pero la gran profundidad de esto de llegar a ser hijos de Dios cobra el sentido cuando nosotros entramos en un concepto que se llama el concepto de la filiación. El concepto de la filiación. Pablo comienza a trabajar con este concepto aquí a partir del versículo 14 de Romanos 8, cuando él habla de que nosotros utiliza el término hijos de Dios.
teniendo en cuenta, Pablo, que va a hablar de algo profundo, de este concepto de la filiación que tiene unas implicaciones profundas. Ustedes saben que ahí a partir del versículo 8:14, Pablo va a comenzar a hablar de hijos de Dios, y este término hijos de Dios que él utiliza allí, si ustedes se dan cuenta, si ustedes van al versículo 14, dice, miren el término hijos de Dios, prestenle atención al término hijos de Dios que él utiliza en el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Y vuelve a decir, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ustedes, mis hermanos, ven este término de hijos de Dios, Pablo está utilizando dos tipos de acepciones en el griego para hablar de hijos de Dios. Las escrituras no hacen esa diferencia. Simplemente dicen hijos de Dios porque son hijos de Dios. Pero Pablo utiliza dos términos griegos para hablar de estos hijos de Dios. Hay un término para hablar de hijos de Dios que es el término teknon, y el otro huíos. Teknon y huíos. Cuando Pablo está hablando de teknon, con referencia a hijos de Dios, les digo que eso no fue traducido, esa diferenciación no la hicieron en la escritura, sino que colocaron hijos de Dios. Cuando está hablando Pablo del teknon o de hijos de Dios teknon, está hablando de hijos pequeños, hijos inmaduros. Pero cuando Pablo está hablando de hijos de Dios huíos, está hablando de hijos de Dios maduros, hijos de Dios maduros. Cuando usted va a leer y cuando usted le pone atención a lo que Pablo está diciendo aquí, él nos está llevando a entender que un hijo de Dios comienza inmaduro, pero el hijo que va por la herencia es un hijo que ha alcanzado madurez. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. El proceso de crecimiento espiritual en nuestra vida. Muchos hermanos solamente consideran de que usted nace de nuevo y eso es lo único interesante y es lo único importante, y cree que eso es todo. Y de allí, pues, no es sino esperar a morirse para irse para el cielo. Ese concepto lo tienen muchos hermanos. Pero usted no sabe, santo hermano, qué tan profundo es entender de que Dios tiene un proceso a nivel espiritual. Hay un proceso espiritual que debe darse en todos los hijos de Dios, porque esto no es para uno, porque Dios no hace acepción de personas. Y ese proceso espiritual es un proceso que nos va llevando a un desarrollo, partiendo desde un nuevo nacimiento que es un bebé espiritual, hasta pasar a una edad adulta espiritual. Quiero decirle que los herederos son aquellos, los herederos de todas las cosas, son aquellos que logran alcanzar esa edad madura. Ya vamos a ir leyendo un poquito más para que lo vayamos entendiendo. No se trata solamente de los que nacen de Dios, sino de los herederos, porque Pablo nos va a hablar ahora de una herencia. Es posible que hayamos sido engendrados por Dios, pero que no tengamos el crecimiento de un hijo maduro, que seamos hijos inmaduros. Es posible. Es posible que en esa edad de inmadurez nos podamos quedar todo el tiempo. Es posible que usted sea un cristiano inmaduro toda su vida. Y creo que eso no lo lleva a cumplir el propósito que Dios tiene con sus hijos. Porque Pablo quiere que todos los hijos, Dios quiere que todos los hijos pues lleguen a esa etapa de madurez. Entonces, nosotros sabemos de que no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos herederos. Ahora, somos herederos, pero ¿cuál es nuestra herencia? ¿O qué tan rica? Primero digamos, ¿qué tan rica es nuestra herencia? ¿Qué tan rica será nuestra herencia? Y esto hoy en día se ha desvirtuado totalmente con el famoso evangelio de la prosperidad,
Porque la mayoría de los hombres de Dios que han entrado en ese evangelio de la prosperidad, ellos asumen que si usted es un hijo de Dios, es porque usted en esta tierra, usted necesita alcanzar todas las bendiciones materiales que Dios pudiera darle, porque se considera que eso verdaderamente es llegar a ser un hijo maduro, un hijo del reino de Dios, es llegar a tener todas las posesiones materiales acá en la tierra y llegar a ser un hombre bendecido de esa manera. Quiero decirle que no es así. Quiero decirle que Dios no ve su rica herencia basada en posesiones materiales. ¿Cómo le parece a usted eso? No estamos nosotros diciendo que si el Señor no está interesado en eso es porque necesitamos una vida, como uno dice, pues arrastrada. Pero el interés del Señor no es que usted sea ese multimillonario, ese hombre que todo lo tiene, ese hombre que según le han pintado con el evangelio de la prosperidad, es una persona que es próspera en virtud y en relación de los bienes materiales que posee. Cuando la palabra de Dios nos habla de una rica herencia, nos está dando una visión totalmente diferente de cómo el hombre ve las cosas. La palabra de Dios en Efesios nos dice en Efesios 1:3 que nosotros, si se quiere pensarlo usted de una manera bien especial, nos dice que somos multimillonarios espirituales. Vamos a leer Efesios 1:3. Efesios 1:3. ¿Me lo lee, Germán? Ya lo busco, mi hermano. Efesios 1:3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, según lo que estamos hablando ahí, mi hermano, ¿a qué se refiere esas bendiciones y esas riquezas espirituales? Mi hermano Germán, usted que lo acaba de leer. Bueno, pues yo lo asumo es con esas riquezas, como dice por allá en el mismo uno de los evangelios, dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo, en paz, en un alma que está confiada en Dios, en un alma que depende de Dios, que está descansada en Dios y que sabe que todos los recursos Él los tiene. Entonces, creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Con que esté siempre con que permanezca en Dios y pues así en ese caminar en la tierra día a día, sabiendo que es un, ¿cómo le digo yo? Que es un espacio temporal en el que nosotros estamos en esta tierra, pues estamos dando testimonio de que nuestros recursos son recursos eternos y son recursos inagotables y no como poniendo el corazón en las cosas de aquí, aferrándose a ella, porque el hombre natural se aferra mucho a eso. Cuando no estamos en el Señor, estamos en nosotros y eso también lo vivimos nosotros. Se aferra mucho a las cosas de este mundo y pues donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. No, como que no avanzamos y no podemos entender realmente qué es lo que significa el reino de los cielos. Ok, hermano. Así como dice la palabra en Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso es un hecho consumado, hermanos. No dice que nos bendecirá, sino que está diciendo que nos bendijo. Que nos bendijo es algo que ya ocurrió. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando se ejecutó el plan y se llevó el cumplimiento del plan perfecto de Dios en la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario, allí se garantizó todo lo que Dios puede darnos a nosotros como hijos de Él. Si usted se pone atención, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial, espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Pregunta, ¿dónde entonces están nuestras riquezas
las que Dios nos ha dado, las bendiciones espirituales, ¿en qué lugar específicamente se encontraban depositadas? ¿Sí lo En entendemos? su Hijo. En su Hijo, en su Hijo, en Cristo. Todo lo que es celestial, todo lo que viene de arriba, todo lo que permanece para siempre, todo lo que es inmarcesible, todo lo que es incontaminado, todo lo que es duradero, eterno, todas esas riquezas se encuentran en su Hijo. Y entonces por eso la palabra de Dios nos dice que fuimos bendecidos ya, porque a usted y a mí, si usted es un hijo de Dios, que ha recibido a Cristo, a usted ya se le entregó todo lo que Dios quiere darle, mi hermano. Todo lo que Dios quiere darle ya ha sido entregado. No es que me va a dar, no es que de pronto lo obtengo, sino que ya está entregado, ya es dado, ya es un hecho. Eso no depende de mí. ¿En qué sentido? Lo que ya Cristo hizo por mí no depende de mí porque eso lo hizo el Señor. Pero hay algo que sí depende de mí y es lo que vamos a ver y lo que vamos a estar tratando. El Espíritu Santo ha venido para asegurarnos que somos hijos de Dios, para garantizarnos que recibiremos nuestra herencia más adelante, porque como dice el apóstol Pablo, apenas ahora se nos han dado como las primeras cosas. Aquí en esta vida se nos han dado las primeras cosas de lo que nos está aguardado todavía, porque es que la palabra de Dios dice que nosotros somos herederos de Dios y que somos coherederos con Cristo, lo que quiere decir que lo que le pertenece a Él, lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Lo que es de Él es mío. Comparto todas las riquezas de Cristo. La pregunta es, ¿cuán rico es Cristo? ¿Cuán rico es Cristo? Cuando usted lee el libro de la carta a los Hebreos, a ver, vamos a ver Hebreos. Dice Hebreos, el capítulo 1 del libro de la carta a los Hebreos, dice de la siguiente manera el versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo le parece a usted, mi santo hermano, que lo que nos está diciendo y revelando la Escritura, que Cristo es el heredero de todo? Él es el que tiene la preeminencia en todo. A Él le han sido dadas todas las cosas de las que son de arriba, de abajo. Él tiene toda la preeminencia en todo. Y de eso se trata la adopción. ¿De qué se trata la adopción para que entremos en el concepto de la filiación? Que nosotros no teníamos derecho a nada. El hombre, dice la palabra de Dios, que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Adán y Eva no tenían derecho a nada de las cosas que pertenecen a Dios. Bendito sea el Señor que ahora en su Hijo nos ha querido adoptar. Es como cuando usted, mi hermano, usted tiene una gran herencia, usted no tiene un hijo, y ese hijo que usted quiere va y lo busca y lo recibe en adopción, y quizás esa persona no sabe qué tan rico es usted porque es un niño, y esa persona llega a vivir con usted, pero solo en la medida que él va creciendo, solo en la medida que él va aumentando en crecimiento, en sabiduría, en estatura, es que ese niño que llegó una vez se va a dar cuenta verdaderamente de cuán rico es su padre y entender que cuán rico le permite a él
tomar acciones que le llevan a disfrutar de una herencia que él no la hizo. Ese niño que llega adoptado ni siquiera era verdaderamente, o no, ni siquiera verdaderamente es de la pareja, digámoslo así, pero al ser adoptado se tomó una elección, una elección basada en una decisión de que los papás quieren a ese niño, adoptan a ese niño y están dispuestos a entregarle todas las cosas a él, que es la herencia de ellos. En esa condición estábamos. Nosotros estábamos por fuera de la ciudadanía de Dios, ajenos a todas las cosas, a todos los recursos, a todo lo que era de Dios, totalmente alejados, totalmente salidos de la gloria de Dios. Y dice que cuando nosotros reconocemos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, en Jesucristo, que es la semilla injertada en nosotros, vienen todas las cosas de arriba. Y ahí viene todo lo que pertenece a Dios, viene en Cristo. Dios nos ha puesto en la posición de un hijo con todos los derechos, con todos los privilegios, con todos los beneficios, con todas las bendiciones y la herencia que un hijo de Dios debe tener. Con Cristo recibo todas las cosas, aunque sé que no merezco ninguna de ellas. Yo no sé si esto te hace a ti entender, hermano, cómo es el amor de Dios. Yo no sé si esto te lleva a ti a considerar tu vida diferente a como la vienes viviendo. Porque ¿para qué son estas cosas? ¿Para que simplemente sean una información en nuestra vida? Si estas cosas son información para que se agrande tu conocimiento, pues créeme que esto no va a tener en tu vida mayor trascendencia. Pero cuando tú comienzas a entender estas cosas, cuando tú comienzas a decir, oiga, yo soy tan rico que yo no me daba cuenta. Tú eres como ese niño que está todavía niño y no se da cuenta de su riqueza o de las riquezas de los papás. Así es con Dios. Sus hijos no se dan cuenta de las riquezas de su padre. Por eso es que el Señor dice que el pueblo de Dios perece. ¿Y el pueblo de Dios por qué perece? Porque le hace falta el conocimiento. Ahora, ¿por qué no hay ese conocimiento? Porque no hemos alcanzado la madurez para entender de qué se trata la vida en Cristo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Amén. Así es, amén. Estamos, súper estamos. A ver, Germancito. Bueno, ¿Quiere decir algo? medito. Sí, ¿me escucha? Te escuchamos. Yo medito en eso que nos está hablando la palabra, y yo lo vislumbro como que esa riqueza y esa plenitud de Cristo que nos fue dada a nosotros es como un cheque en blanco, ¿no? Como un cheque en blanco hablando espiritualmente. Pero creo que hay un punto de quiebre para nosotros saber hacer uso de ese cheque en blanco, que es esa vida y esos recursos inagotables del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y yo considero que ese punto de quiebre tiene que ver con que Dios nos da un cheque en blanco en la vida de su Hijo, pero no para que nosotros, no para hacer nuestra voluntad con todas esas riquezas inagotables que Dios nos dio en su Hijo, sino para que hagamos la voluntad de Él. Y cuando yo entro en ese entendimiento y cuando yo comprendo de que se trata de ese propósito eterno de hacer la voluntad de Dios, pues también puedo entender que esos recursos inagotables están al servicio de que se haga la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo puedo comprobar, como dice por allá en Isaías, que los planes de Él son más altos que los míos y que los caminos de Él son más grandes. Y ahí es donde realmente yo puedo comprender y abandonarme en la voluntad del Señor, entendiendo que para hacer esa voluntad que es agradable y perfecta, tengo todos los recursos en su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén. Yo no sé si usted ya está aprendiendo a entender, a disfrutar y a tomar de los recursos que tiene en Cristo. Vamos a poner un ejemplo.
Un ejemplo práctico. A veces usted está diciéndole y está orándole al Señor, Señor, dame paciencia. Oh, soy una persona impaciente. Dame paciencia. Dame paciencia, Señor. Vamos a decir que Dios allá sentado en su trono, Él tiene ya dispuesto darle una respuesta a usted. ¿Cuál es la respuesta de Dios para usted? Si usted le está pidiendo paciencia, ¿sabe cuál es la respuesta de Dios para usted? ¿Por qué me estás pidiendo paciencia? Si yo, todo lo que yo tengo de paciencia, toda la riqueza de mi paciencia está concentrada en mi Hijo. O sea, si usted le está diciendo al Señor, dame paciencia, le está diciendo algo que Él ya le ha dado. No es que Él no se le haya dado, porque si usted está en Cristo, ya la paciencia está. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender, hermanos? Ya la paciencia la tiene usted. Ya tiene usted la paciencia. Y nosotros estamos pidiendo algo que ya nos ha sido otorgado. ¿Qué es lo que tendríamos que entrar a decirle? Señor, la paciencia que ya ha sido depositada en mí permite que yo pueda entenderla, disfrutarla, gozarme en esa paciencia, porque la paciencia es Cristo en mí. No sé si con ese ejemplo podemos entender un poquito. ¿Estamos bien? Amén, así es. Ok. Eso es como un ejemplo, pues, práctico de lo que estamos viendo. Mire que ese versículo que dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, a nosotros nos gustaría que llegara hasta allí. Porque lo que va a decir Pablo a continuación como que nos causa conflicto. Porque ¿qué es lo que va a decir Pablo después de esto? Dice, hay como un condicional. ¿Cuál es el condicional allí? ¿Sí ven el condicional, hermanos? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un condicional. Todas las riquezas están contenidas en el Señor. Todas las riquezas están en Cristo. Pero ahora nos está diciendo el apóstol, por eso yo les decía que hay algo en que nosotros tendremos que participar. Dice que participamos de su riqueza y de su gloria, pero fíjese que también dice que tenemos que participar de sus sufrimientos. Todo lo demás es verdad y puedo disfrutar de todo lo demás si participo de sus sufrimientos. Lo que está diciendo allí el apóstol es que el creyente debe esperar que en su vida debe haber sufrimiento, pero no solamente sufrimiento, también gloria. Porque él habla después, dice, para que juntamente con él seamos, hay un para qué, seamos glorificados. Yo no sé si esto te entra en conflicto, porque de pronto vas a decir, ¿cómo así que sufrimiento? A mí me gustaría estar en la iglesia del pare de sufrir, porque esa es la iglesia donde usted donde usted va justamente a parar de sufrir. Pero ¿a qué se estará refiriendo Pablo cuando habla de esto, del sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Usted sabe que cuando el Señor Jesús estuvo en el mundo, Él fue tratado de cierta manera. Ahora, el Señor Jesús no fue tratado de una manera amistosa por el mundo, no fue tratado de una manera cariñosa por el mundo, sino que el Señor tuvo problemas. Y si Él tuvo problemas, si el Señor Jesús tuvo que pasar por situaciones difíciles, conflictivas, tremendas, si el Señor Jesús tuvo sufrimiento, pues nosotros también tenemos que participar de eso. El Señor Jesús nos enseña algo, y esto es muy importante.
¿Qué es primero, la gloria o el sufrimiento? A ver, hermanos, ahí lo dejo abierto a la sala. ¿Qué es primero, la gloria o el sufrimiento? A ver, hermana Luz. Bueno, hermano, yo creo que primero es el sufrimiento, porque los padecimientos que dice Pablo, yo pienso que se está refiriendo a la cruz. Nosotros estamos muertos con Cristo, crucificados juntamente con Él, y a partir de esa muerte, que es el renunciar a nosotros mismos, que es reconocer que ya nuestra vida no es la que merece ser vivida, sino dejarla atrás y empezar a vivir esa vida nueva, verdadera, que es la vida de Cristo en nosotros. Primero la muerte, luego la resurrección, primero el padecimiento, luego la gloria, que es la vida de Cristo en nosotros. Muy bien, hermana Luz. ¿Algún otro hermano que se atreva? Muy bien, hermana Luz. A ver, la hermana Flor. Sí, hermano, y la escritura también lo describe como lo que pasa en el plano natural, con la semilla, ¿no? Que tiene que morir para nacer de nuevo, ¿no? Para ser transformado. Entonces, así las cosas espirituales tienen como una analogía o se reflejan en las naturales. Y definitivamente ese es el paso más importante para uno ser una nueva creación. Tiene que morir el viejo hombre, como lo explica también la escritura. Eso duele y es duro, pero tiene que ser. Ok, muy bien, hermana Flor. Exactamente. El sufrimiento primero y la gloria después. Primero Cristo, como dijo, el grano de trigo, como dice la hermana, tiene que caer en tierra. El grano de trigo tiene que ser en la tierra llevado a ese proceso de muerte para que él pueda dar vida después. Pero primero es sufrimiento. Yo creo que esto es muy importante, que los hermanos que van avanzando hacia la madurez vayan entendiendo esto. Porque a nosotros nos gustaría la gloria, la manifestación ya de la gloria. A nosotros nos gustaría que no nos hablen de sufrimiento. Por eso les digo, la iglesia que se llama Pare de Sufrir, si es que se le puede llamar iglesia, ellos justamente, ¿por qué se mantiene llena? Porque allá se habla de que es necesario que usted no sufra. Se tiene la idea errada que si usted es un hijo de Dios, no tiene por qué haber sufrimiento en su vida, no tiene por qué haber problemas en relaciones, problemas en esto, problemas en aquello. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos va diciendo, porque la Biblia nos habla de los sufrimientos de Cristo que fueron seguidos después por la gloria. Así, nosotros sabemos que los creyentes también participamos de los sufrimientos de Cristo para participar de su gloria. Usted sabe que la Biblia nos habla de eso. Por allá en Primera de Pedro nos dice que inclusive nosotros debemos de estar preparados con un pensamiento. Nuestra mente tiene que estar preparada con un pensamiento. Esto no lo hago para que usted se asuste, sino para que usted comience a entender el por qué es necesario. Lo voy a llevar a Primera de Pedro 4, hermano. Primera de Pedro 4. Y usted se va a dar cuenta por qué es necesario y por qué es tan crucial el sufrimiento en el cristiano. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Y ustedes se van a dar cuenta por qué es necesario armarse de ese pensamiento. A ver, vamos a leerlo. A ver, ¿me ayuda ahí, Germancito? ¿Sí está ahí, Germán? Sí, señor. A ver. Dice, puesto que Cristo, ¿sí me escucha? Sí, señor. Bueno, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tremendo ese pasaje, hermanos.
Cuéntenme ustedes por qué es necesario y crucial y determinante el sufrimiento. Yo no estoy hablando del sufrimiento que uno tiene por andar en desobediencia y por andar en cosas que no son. Estoy hablando de un hijo de Dios que está caminando en el Señor, que está avanzando y que está queriendo hacer las cosas según Dios, que debe pasar por sufrimiento. Pero ¿en qué consiste ese sufrimiento? A ver, la hermana Alejandra. Buenas noches, mis hermanos. Pues lo entiendo como la importancia de morir a nosotros mismos, a ese viejo hombre. Ese es el mayor sufrimiento, el negarnos a nosotros y a lo que nosotros deseamos para hacer la voluntad del Señor. Sí, señora, muy bien. A ver, ¿quién añade algo más? Porque la hermana lo dijo, y es que aquí lo dice la escritura, ¿no? Este es el verdadero sufrimiento. El verdadero sufrimiento lo está diciendo aquí. No es que yo fui allá a hacer cosas que no eran y estoy sufriendo, porque algunos hermanos también dicen, ¿no? Hacen cosas que no son, se meten en deudas que no deberían de meterse, se meten en cosas y uno los ve después todos llenos de preocupaciones y de cosas. ¿Y qué es lo que le dicen esos hermanos? No, aquí sufriendo por el Señor. No, ¿cuál sufriendo por el Señor? Está sufriendo por su carnalidad, no por el Señor. A ver, Germán. Pues yo creo que el reino, ¿no? Y la justicia de Dios y el comprobar que Dios es bueno lo podemos hacer solamente caminando en su voluntad. Y la carne no vive para hacer la voluntad de Dios, sino para sus propios deleites. Pero el hombre espiritual, el que anda sujeto a la voluntad de Dios, pues también está enseñoreado sobre el pecado y está comprobando esa justicia y esa paz y todo aquello que deriva de la obediencia a Dios y de hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Mire que ese es el consejo de Pedro, ¿no? El apóstol Pedro está dando un consejo. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Que nos armemos. Usted sabe lo que es armarse, ¿no? O sea que el cristiano que no está armado con ese pensamiento está desarmado. Lo que el apóstol Pedro le está diciendo es, usted va a enfrentar una guerra como hijo de Dios. Usted va a enfrentar una guerra. Muchos hermanos andan sacando diablos allá afuera, peleando con el diablo allá afuera. Todo es diablo, diablo aquí, diablo allá. Pero usted sabe que el mayor problema no es el diablo en usted, sino el problema no está afuera, el problema está adentro. Dentro de usted es el mayor problema, mi hermano. Y allí es que nosotros no sabemos que se encuentra la batalla más dura, porque el diablo es un enemigo externo. Sí, es real. El diablo, sus huestes espirituales de maldad, los gobernadores en las regiones celestes, eso es real. Y el Señor nos ha mostrado que hay una guerra, porque esa guerra es una guerra que se viene efectuando, dado que el diablo ha permitido que este sistema se levante, un sistema de ese hombre caído que está orquestado por el diablo. Pero el mayor problema de nosotros está con un enemigo interior. El enemigo interior nuestro es la carne, porque ese está dentro de nosotros y ese se alía con los dos enemigos que están fuera. Entonces el mayor problema que nosotros tenemos no es afuera, sino adentro. Por eso vamos a tener una guerra. Si usted es un hijo de Dios, usted tendrá que entrar en una guerra en un momento determinado. Y se dará cuenta que es una guerra violenta. ¿Y por qué es una guerra violenta? Porque hay condiciones interiores suyas y mías y de todo ser, de todo cristiano, que están en conflicto con la nueva vida. Entonces, como va a haber una guerra, el apóstol Pedro le dice, bueno, usted sepa que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuál es el problema entonces en realidad? El problema es, ¿por qué es importante ese sufrimiento? Es por nuestra condición de haber quedado inmersos en una naturaleza
que es completamente antagónica y que resiste a Dios y se subleva contra Dios. Dentro de usted, esa naturaleza carnal es antagónica. Esa naturaleza carnal se resiste y esa naturaleza carnal se subleva contra Dios. Entonces hay sufrimiento porque en ese proceso de transformación, ¿y por qué hay una transformación? Porque el Señor nos está cambiando de esa naturaleza, de esa vieja naturaleza, a la nueva naturaleza. Y la vieja naturaleza se resiste. La nueva naturaleza está contendiendo con la vieja naturaleza, porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Y en este cambio, en ese proceso de transformación, experimentamos que la vida de Dios viene a destruir el orgullo y la altivez de una naturaleza caída. Hermanos, orgullo y altivez de esa naturaleza caída. Nosotros no sabemos las profundidades del pecado en nuestra alma. Nosotros desconocemos en los sistemas operativos del alma qué tan afectado ha sido la cosa. Nosotros desconocemos eso. Hablando en términos de la tecnología actual, es como cuando a usted le cae un virus ahí en el computador y usted va a trabajar y cada que usted trabaja, cada que oprime algo, el virus va aumentando, ¿no? Va replicándose y va cogiendo fuerza. Y ese virus tiene por objeto inutilizar el sistema operativo del computador. Entonces, cuando usted no sabe, usted sigue. Por eso usted cuando le dicen que si usted sabe que tiene un virus en el computador, es mejor que usted pare y deje de trabajar y lo lleve pues al técnico. Porque entre usted más lo esté moviendo, el virus se va multiplicando más. De la misma manera, nosotros sabemos que interiormente hay un proceso en nuestra alma. Ese proceso de transformación, de pasar de hijos desobedientes, de hijos de ira, a hijos de obediencia. A hijos que están con esa nueva naturaleza. A hijos que perseveran en la nueva naturaleza. A hijos que aprenden a andar en el espíritu y no en la carne. Porque existe la posibilidad de que usted sea un cristiano, pero esté andando en la carne. Eso nos lo dice la Escritura y nos lo muestra. Y entonces, el Señor nos está diciendo que enfrentamos una lucha. A través de Pedro, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. No puede ser que si tú eres un hijo de Dios, no estés avanzando en el gobierno que tiene el Espíritu sobre la carne. No puede ser que pasen los años y seas el mismo con las mismas. No puede ser que sigas con los mismos, dominado por los mismos pecados de hace 5 años. No puede ser que sigas permaneciendo todavía en la misma condición, como si fueras un hombre no nacido de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. No puede ser que un cristiano termine sus días en la carne, si el Señor lo está llamando a ser es espiritual, conforme a la concupiscencia de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús, decía que nosotros tenemos que avanzar en esa guerra y en esa batalla y tenemos que ser vencedores. Y el Señor Pablo decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos esa casa de oración y ese templo de Dios. Vuelvo y te repito, tú eres esa casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Nosotros a veces lo aplicamos solamente a la iglesia. Ya vamos a orar. No, míralo particularmente y aplicado a tu vida. Tú eres casa, tú eres templo y lugar de oración. Y ese templo de Dios está repleto y lleno de cosas que no agradan a Dios. Vuelvo y te repito, ese templo está repleto y lleno de cosas que no agradan a Dios. Y entonces tiene que venir el Señor a sacar esas cosas que están ahí en ese templo. Hay pensamientos,
hay ideas, hay emociones, hay deseos, hay intenciones, hay motivaciones todavía en la casa de Dios, o sea, dentro de ti, que se vienen a luchar contra la vida de Dios, contra lo que Dios está edificando en tu vida, que es su casa, y tú eres casa de oración. Y nosotros tenemos que entender que la muerte del viejo hombre no es automática. Y los beneficios de recibir la nueva naturaleza tampoco, no es automático. ¿Qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo acá en Romanos? Que tenemos que aprender a ver nuestros sufrimientos actuales a la luz de la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. A ver, estamos ahí en el capítulo 8, ¿no? Y si también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, hermano, en esa lucha vamos a sufrir. Hay sufrimiento en esa guerra, hay sufrimiento en esa lucha. Hay situaciones que se van a presentar en su vida de conflicto porque usted está en esa guerra. Pero ¿qué es lo que sí debe de tener en cuenta, mi santo hermano, según lo que Pablo está diciendo? Que esos sufrimientos que estamos teniendo ahora, esa lucha con la carne, ¿y qué es luchar con la carne? ¿Por qué luchamos contra la carne? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice el Señor que el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica sufrimiento. ¿Y por qué? El negarse a sí mismo implica sufrimiento o no. Usted está con unas ganas de comerse ese pastel que le gusta. Uy, pero ese pastel está delicioso. Pero tiene que negarse porque está haciendo una dieta. O tiene que negarse porque le encontraron el azúcar muy alto. Entonces, conclusión, le ponen ese pastel allí y justo el día que no quería que se lo ofrecieran, le ofrecieron. Así es, ¿no? Cuando usted está en esas dietas, le aparecen con esas. Entonces usted tiene que negarse. Usted quisiera disfrutar de ese pastel. Usted quisiera poder deleitarse sus sentidos del gusto con ese pastel. Pero cuando usted dice no, entonces se está negando. Y eso va a traer sufrimiento, ¿no? ¿O no va a traer sufrimiento? No sé si la hermana Alejandra está levantando la mano o se le quedó levantadita. Perdón, se me quedó levantada. Ah, bueno. Y así aplíquelo eso en diferentes circunstancias. Ahí tenemos el ejemplo del pastel, pero pudiéramos tener tantas otras cosas a las que usted tiene que negarse cuando está obedeciendo a Dios, ¿no? Ahí está la chica que está buscando casarse y anda buscando pretendiente y le aparece el príncipe. Y el príncipe que encuentra es el príncipe, según ella, el príncipe de las mil promesas. Y resulta que ese príncipe tiene solamente un pequeño, es el hombre perfecto, es educado, es gentil, es detallista, es amoroso, cada día le trae detalles nuevos, tantas cosas bonitas, es refinado. Bueno, todas esas cosas, solamente un pequeño problema, no es cristiano. Y se le aparece como el hombre de sus sueños, como el hombre de la vida, como el hombre que quiere casarse y que quiere formar un hogar con usted. Y usted entra ya en ese conflicto, ¿no? No, pero es que yo lo convierto. No, pero es que yo voy a orar ayúdenme a orar para convertir a este hombre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a entrar en problemas. Si tú no pones, te pones de acuerdo con el Señor, vas a tener problemas. ¿Esas negaciones duelen? Sí duelen. Por eso es que hay sufrimiento. Y como les digo, en diversas podemos aquí quedarnos hablando de muchas situaciones en su vida donde usted cuando toma la decisión por hacer la voluntad del Señor, pues va a sufrir porque va a negar un deseo que usted tiene, un deseo ardiente que usted tiene. A ver, hermano.
Bueno, una pregunta que me inquieta un poco ahí, con ese ejemplo que acabas de dar de la chica y que de pronto busca el hombre y en la parte natural lo encuentra perfecto, pero no es cristiano. Yo creo que eso aplica tanto para hombres como para mujeres, pero la pregunta es, si aún siendo cristiano, pues no voy a sufrir y a tener que vivir una cantidad de situaciones que el Señor no quiere porque no sea la voluntad de Él. O sea, lo dejo ahí como ese, pues, porque creo pues que no necesariamente tiene que ser ese el requisito, ¿no? Porque pueda que los dos sean cristianos, que los dos amen al Señor, pero si el propósito del Señor no es unirlos, pues entonces creo que eso también puede traer mucho sufrimiento innecesario para ambos por no preguntarle al Señor. Así es, hermanos. O sea, pongo esto como un caso extremo de lo que nos encontramos a veces en consejería con mi esposa todo el tiempo, como un caso extremo. Pero yo sé que si un hijo de Dios aprende a conocer la voluntad de Dios, sea cristiano o no sea cristiano, tiene que estarle preguntando al Señor, ¿no? El hecho de que sea cristiano no es garantía que es una persona que el Señor está trayendo a tu vida o la que el Señor te está permitiendo tener una relación con Él. No es que sea cristiano el que genera la condición sine qua non, pero lo estoy hablando como un caso extremo en situaciones que se nos presentan en la consejería, porque esa es como una de las más comunes, ¿no? Ya de taquito, de inicio, uno ya sabría que tiene que tener esa persona todo el cuidado, porque se está abordando a meterse en una situación complicada. Se lo pongo como una situación extrema. Pero en eso hay, como le digo, muchos ejemplos. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo. Fíjense que estamos ahí en ese versículo, ¿no? Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo nos va a decir, si avanzamos allá al versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estamos en el versículo 18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, esa lucha que tenemos nosotros con nuestra carne, esa lucha que tenemos con ese enemigo interior, ese sufrimiento que se genera por la muerte. Dice la hermana, perdón, si oye una interferencia es porque la hermana Cielo tiene abierto el micrófono. Cierra el micrófono, Cielo, hermana, para que no se presente eso. ¿Hay otro micrófono abierto? Ahí, cuando ya se cierra el micrófono, deja haber interferencia. Gracias. Cuando nosotros entendemos que esas aflicciones que se producen por nuestra lucha, esa lucha espiritual que tenemos con el pecado, o sea, con nuestra carne, está levantando la mano la hermana Cielo. Cuéntanos. Sí, te escuchamos, pero tienes ahora el micrófono cerrado. ¿Quieres hablar? Abre el micrófono. El micrófono es el que está allí con una cosita, con una barrita atravesada. Ahí. Ahí sí te escuchamos. ¿Sí nos quieres decir algo, Cielo? No, parece que no. No, hermano. Bueno, entonces ahora sí ciérralo otra vez. Esa misma barrita. Eso, ahí quedó bien. El apóstol Pablo nos va a decir que en esa lucha que tenemos, usted tiene una lucha, hay luchas que estamos por obedecer, por andar en obediencia al Señor, vamos a tener que luchar en este mundo. Vamos a tener que luchar contra las fuerzas del enemigo, contra el pecado que está en el mundo también. Ahora, el apóstol nos está diciendo que los sufrimientos de este tiempo tienen una recompensa, porque dice,
Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables. Es algo que nos dice o que nos habla que los sufrimientos no son dignos de la gloria, es decir, tenemos una condición muy desequilibrada. La gloria pesa mucho más que los sufrimientos, porque él está diciendo que no son comparables los sufrimientos con la gloria que se nos tiene aguardada si podemos avanzar y vencer en esas situaciones. Los sufrimientos del tiempo presente por causa de nuestra lucha contra la vieja naturaleza tienen una recompensa, pero dice el apóstol que ni nos imaginamos que hay un desequilibrio, porque aunque a nosotros ahora en el tiempo presente nos parece que esa lucha es muy dura, que esa lucha es muy difícil, que esa lucha casi es imposible, el apóstol Pablo nos dice que si nosotros permanecemos en esa lucha y salimos vencedores, no nos imaginamos cómo va a ser la gloria futura. Dice, no hay comparación. Los sufrimientos y aflicciones presentes son muy leves y temporales. La gloria es extremadamente pesada y eterna. Cuando nosotros pasamos por momentos de sufrimiento y pruebas, nos parecen muy pesadas, nos parecen muy largas, como si no fueran a terminar, nos parecen sufrimientos interminables, nos parece que no vamos a salir de esa situación, pero esto es desde nuestro punto de vista limitada. Desde el punto de vista de la eternidad, las pruebas y el sufrimiento que soportamos en esta vida son livianos si los comparamos con la gloria venidera. No sé si está claro. ¿Sí está bien? Quizás hayamos tenido muchas situaciones difíciles, mucho dolor y sufrimiento, pero cuando comparamos nuestra vida en la tierra con la eternidad, nos damos cuenta de que lo importante es prepararse para la eternidad sin importar la abnegación que sea necesaria en la hora presente. Estamos decidiendo nuestro futuro hoy. Incluso lo que experimentaremos en el día de la resurrección está muy ligado a qué tipo de resurrección vamos a tener si nosotros soportamos la prueba y nos mantenemos firmes delante del Señor. Hermanos, la batalla es fuerte, pero aunque a nosotros nos parezca que eso es como insoportable a veces, las pruebas, las situaciones difíciles, las que vienen a la vida por causa de estar yo caminando en el Señor, estar queriéndome consagrar más, estando tomando decisiones por el Señor, aunque esas situaciones parezcan insoportables, a veces aparecen situaciones en el camino provocadas por el Señor, no necesariamente porque estemos haciendo algo que no es, sino que el Señor necesita que pasemos por ciertas pruebas porque necesita ser probada nuestra fe. Y entonces vienen esas situaciones y tenemos que estar preparados para decir, Señor, tengo que poner mi mirada en algo más allá. No puedo poner mi mirada limitada en lo que estoy viviendo ahora. El hermano Alex. Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos. Aquí estamos en el 17, venimos del contexto que nos decía que el Espíritu Santo no es el que nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice que si hijos somos también herederos, o sea, nosotros heredamos lo mismo que heredó Jesús, el Espíritu Santo. O sea, que esa herencia, esas arras que hablaba Carlos ahora, pues es el Espíritu Santo que el Señor recibió desde el momento en que pues, fue engendrado y que lo acompañó, nosotros también lo recibimos. Y coherederos con Cristo, o sea, Jesús ya está sentado al lado del Padre, o sea, ya tiene algo concreto ganado por esos padecimientos que hizo. Y el desafío que yo veo aquí, mis hermanos, que nos pone el Señor, es si nosotros también podemos coheredar con Cristo, o sea, si tenemos la capacidad de padecer, por allá decía la hermana Estela, creo, que era ese morir a nosotros, ¿no? El Señor tuvo que negarse a él mismo para poder alcanzar esa herencia que el Señor le dejó de volver a recuperar esa gloria de estar sentado a la diestra. Entonces veo ahí un desafío cuando el Señor dice coherederos con Cristo, sí es el condicionante que decía Carlos, que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados a la diestra del Padre. De pronto sí entra también todo lo que el Señor nos dice, esa promesa que hay de resurrección y todo, pero también yo veo aquí eso, ¿no?
Herederos porque heredamos el mismo espíritu y seremos capaces con ese espíritu de coheredar con Cristo al lado del Padre. Eso es lo que veo, mis hermanos, en todo lo que nos ha permitido la palabra hoy meditar. Gracias, Alex. A ver, Germán. Creo que hay dos cosas muy marcadas en eso que nos comparte Alex y nos comparte Carlos, ¿no? Porque yo me voy a remitir a 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, no perdamos de vista eso, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que esos sufrimientos que son temporales son con el fin de establecer una gloria eterna, pero es muy contrario a la visión que tiene el hombre natural. Yo la paso bueno, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, aquí y ahora, no importa las consecuencias. Sí, mi hermano, tremendo ese pasaje que está también dicho por el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? ¿Lo repite, Germán, por favor? Sí, señor. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Es tremendo. Ahora, estaba hablando un hombre que había pasado por muchas pruebas, ¿no? No estamos hablando de... Pablo era un apóstol, pero no como los apóstoles de hoy. Los apóstoles de hoy que andan en jet privado y viviendo en casas lujosas y todo eso, ¿no? Viviendo una vida de reyes, según ellos. Muchos hombres de Dios, ¿no? No digo todos, muchos. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol y cuando ustedes leen las credenciales que él tenía como apóstol, usted se va a dar cuenta que él habla de muchos ayunos, en muchos atracos, me robaron y que estuve en naufragios, azotado, golpeado yo no sé cuántas veces y en caminos peligrosos y aguantando hambre. Esos ayunos no eran ayunos espirituales como algunos piensan, eran ayunos porque no había que comer. Eran obligados. Entonces, hermanos, nosotros vemos que tenía las credenciales de un apóstol que estaba sufriendo porque estaba en su lucha, ¿no? En su lucha contra lo que Dios quería hacer a través de la vida de este hombre y cómo este hombre se dispuso para obedecer a Dios. Entonces, aquí vemos que él decía que todas esas cosas que él había vivido, todos esos sufrimientos que él había vivido por causa de, dice que era una pequeña, liviana situación si la comparaba con el eterno peso de gloria. Y es que entre nosotros más estamos obedeciendo, entre más estamos en ese proceso de negación a esa naturaleza carnal, pues vamos a ver que la gloria de Dios va siendo aumentada en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros vamos cada día de gloria en gloria. ¿Qué significa? En la medida que vamos venciendo, en la medida que vamos siendo transformados, esa transformación duele porque estamos pasando de un nivel a otro nivel de vida espiritual, estamos pasando a niveles mayores y si estamos en procesos mayores, pues vamos, eso quiere decir que la gloria de Dios está siendo restituida a mi vida y la gloria de Dios tiene un peso que me da un peso delante de. Entonces, hermanos, porque, a ver, Alex. Como para aclarar un poquito más, mis hermanos, si fue que de pronto no lo expresé bien, yo lo que veo aquí es un desafío. Hay un desafío porque hemos recibido la herencia del Espíritu Santo, pero el Señor nos desafía a que coheredemos. Pues estuve revisando ahí qué es coheredar, pues como en el derecho, y es como recibir, pues se reciben los mismos beneficios y todo, pero es como recibir algo concreto. Jesús ya recibió algo concreto, estar sentado a la diestra de Dios. ¿Qué desafío nos pone el Padre? Usted quiere coheredar también con mi Hijo y sentarse en esos lugares celestiales que yo digo que están con mi Hijo, pues padezca juntamente con Él, y como dice el 18, que tengamos en cuenta que estas aflicciones que estamos pasando ahora en este tiempo presente no se van a comparar con esa gloria que está
delante de nosotros por venir. Pienso que también Jesús experimentaba eso en el cumplimiento de lo que el Padre y él mismo decidieron hacer por rescatarnos. Pienso que si algo levantaba a Jesús era eso, ¿no? Aunque pues bien difícil pensar lo que el Señor pensara pues lo mismo como hombre, que eso que estaba padeciendo pues era necesario hacerlo porque eso iba a reconciliar al hombre con el Padre. Entonces pienso que tenemos un desafío bastante interesante por delante. Ok, mi hermano. Ahí vamos en el versículo 18, hablándonos de el eterno peso de gloria. Y ahora Pablo se va a entrar un poquito más a hablarnos de eso, de esa gloria que nosotros hemos ido acumulando a través de nuestros años en nuestro caminar con el Señor. ¿Usted sabía que está acumulando gloria? ¿Usted sabía que el cielo, dijo el Señor Jesús, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe? ¿A qué tesoro se refiere el Señor? A la gloria. Y en la medida que vamos caminando y vamos avanzando en nuestra vida cristiana, si avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, estamos aumentando gloria, peso de gloria. En el cielo, el valor está, el término de valor está, así como en la tierra está, el dinero es el que nos habla del grado de valor. En el cielo la moneda intercambiable es gloria, es la gloria. O sea que entre más estemos avanzando en el Señor, más peso de gloria, o sea, más riquezas espirituales. Eso es directamente proporcional. Entonces, vamos a avanzar hacia el versículo 19 y al 22 como una sola idea de esto que está hablando el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta. ¿Me lo lee, Germán, por favor? Dame un momentico, mi hermano. ¿Qué versículo? 19 al 22. Me repite el versículo, Carlos. 19 al 22. Listo, dame un momentico, me acomodo aquí. Ya. Dice así. Espéreme que estaba en Corintios, mi hermano. Espéreme, rebájeme esa. Romanos, capítulo Romanos 8, 19 al 20. Sí. Sí, ya llegué. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa de los hijos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. A ver, qué tremendo esto, ¿no? Mire la revelación del apóstol Pablo. Él está diciendo que los hijos de Dios estamos en ese proceso de transformación. Cada uno de los hijos de Dios estamos en ese proceso. No es que uno sí, no es que otros no. No es que los que están allá ocupando esos lugares en la iglesia, esos hermanos notables, esos son los que están en el proceso y yo no. Todos estamos en ese proceso. Y lo que está diciendo el apóstol es que viene la manifestación de la nueva vida. Hay una nueva vida que está fluyendo en nuestro interior y esa nueva vida tiene que ser vista, tiene que ser multiplicada y tiene que tomar la posición restaurada del reino de Dios. Quiere decir de que esa nueva vida no es para que esté allí como encerrada solamente, sino que lo que está diciendo es que esa nueva vida tiene que ser multiplicada y debe tomar esa posición del reino de Dios restaurado. ¿Qué es lo que está esperando la creación? La creación está esperando la manifestación de esa nueva vida instaurada en los hijos de Dios. Esa nueva vida debe ser instaurada para levantar la condena de la creación. ¿Por qué dice eso el apóstol? Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que sobre la tierra cayó una maldición.
Uno cree que el pecado solamente afectó a Adán y a Eva. Resulta que el pecado afecta a todos, mis amados hermanos. El pecado afectó la tierra, el pecado afectó las relaciones interpersonales, el pecado afectó la vida de cada uno de ellos, su relación con el medio, el pecado afectó, fue un desastre cosmológico el pecado. El pecado no solamente afectó esta tierra, sino que afectó todo lo creado por Dios. ¿Cómo les parece a ustedes eso, hermano? Entonces, pero entonces esto nos cambia la perspectiva, ¿no? De nuestro entorno, porque es muy natural, es muy normal que venga ese pensamiento a no cristianos y aún a cristianos de Señor, ¿cuándo vas a ordenar todo de afuera? Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Señor, todas estas cuestiones naturales que pasan, todos estos desastres, todos estos terremotos, Señor, toda esta violencia que hay alrededor de nosotros, Señor, haz algo. Pero aquí nos está diciendo la Escritura que ese orden comienza primero por cada uno de nosotros, que la misma creación anhela que nosotros comencemos a manifestarnos realmente como hijos. Y la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis, los frutos espirituales, no los frutos naturales. Entonces, creo que eso también es para que lo revisemos y lo meditemos, ¿no? Y que empecemos a entender que hay una necesidad de madurez, que hay una necesidad de entender que nosotros somos los primeros llamados a manifestar la vida de Dios para que las cosas de afuera también comiencen a ordenarse. Esto que está diciendo el hermano Germán es muy importante porque digamos que los movimientos que hay ahora ambientalistas, los movimientos ambientalistas le dan unas propiedades como de bondad a la naturaleza, le rinden culto a la Pachamama. Acá hay hermanos del Ecuador, no saben de lo que estoy hablando. Y que esa armonía de que la naturaleza como que está bien y que el hombre es el que está, obviamente solamente es el hombre malo, que tenemos que volver a toda esta situación de entrar en esa sintonía de resonancia espiritual con la bondad de la Pachamama o de la naturaleza o de la Madre Tierra. Estos conceptos no son los que la Biblia menciona, ¿no? No es lo que la Biblia dice, no es la verdad de la revelación de la Escritura. La Escritura lo que dice es que toda la creación, incluyendo obviamente la tierra, está totalmente en una desarmonía y que la desarmonía y que todo lo que ha pasado en la tierra justamente entró y se dio por el pecado del hombre. O sea, el hombre afectó todas las cosas. Todo lo que hizo el hombre fue afectado. Toda la creación fue afectada por el pecado. Y no hay ninguna armonía. La tierra está en convulsión. Es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Porque es lo que dice la Escritura. Dice que la creación entera está con gemidos, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿Cómo así que la creación se encuentra sujeta a vanidad? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es entender que el hombre caído no puede darle sentido a una naturaleza que diariamente se encuentra en una crisis y en un sinsentido. Es el hombre el que le va dando sentido a la vida a través de las cosas creadas. Es el hombre. O sea, todo tendrá sentido cuando se manifieste lo que Dios viene haciendo en sus hijos. Lo que Dios hace tiene características eternas y no temporales. Todo lo temporal es vanidad y la tierra y la creación se encuentran sujetas a la vanidad, al desgaste, a lo que pasa, a lo que se termina. Todas las cosas son así en la tierra. Todo tiende al desorden. Esa es los que estudian. Los estudiosos de la física y de la química conocen esa segunda ley de la termodinámica que dice que todo tiende al desorden y eso es la tendencia natural de todas las cosas, ¿no? Todo se va deteriorando, todo se va dañando.
no es que todas las cosas van mejorando, ¿no? No es que todas las cosas van arreglándose, no es que todas las cosas, sino, imagínese usted un mundo donde las cosas no estuvieran en deterioro, sino que las cosas estuvieran componiéndose cada vez más. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Entonces dice que la creación fue sujeta a esa vanidad. ¿Por qué fue sujeta a vanidad? Porque todo es vano, y eso lo dice Eclesiastés. Eclesiastés, a través de Salomón, que fue el que lo escribió, pues Salomón comenzó a ver todas las cosas desde la perspectiva del hombre, con la sabiduría del hombre natural que ve las cosas con sabiduría. Y él dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Todo es vanidad. Entonces, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre logra, pues se va a acabar. Todo se termina, todo termina. Y cuando todo termina, pues es vano, vacío, no queda. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo es que cuando se manifiesten los hijos de Dios, y ese día se está acercando, no será lo que estamos viendo ahora. ¿En qué sentido? Pablo está allí, digamos que escatológicamente, esperando cuál es cuándo se van a manifestar los hijos de Dios. Los hijos de Dios se han ido manifestando en la medida que ellos van creciendo espiritualmente, pero va a haber un culmen. Va a haber un culmen de la manifestación de los hijos de Dios, donde se va a saber quién es quién espiritualmente, porque se va a manifestar la gloria que cada uno tiene. ¿Cuándo es eso, hermanos? ¿Cuándo será eso? Eso es una pregunta para los hermanos de la sala, ¿no? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será el culmen de eso? Cuando el Señor Jesús vuelva. Exactamente. Cuando el Señor Jesús regrese, entonces se manifestará lo que hemos de ser, lo que verdaderamente había en nosotros. Allí no hay forma de perderse, porque se va a manifestar exactamente todo lo que hayamos acumulado de gloria a través de nuestra vida. Cuando el Señor Jesús regrese, dice que se levantará cada ser humano con la gloria correspondiente que recibió a través de su estadía aquí en la tierra, y ahí entonces nos vamos a dar cuenta quién es quién. La manifestación gloriosa tendrá su culmen allí. Claro que la tierra en este momento está experimentando manifestación de los hijos de Dios. Claro que los hijos de Dios tienen que manifestarse en esta tierra y los hombres tienen que ver esa manifestación de los hijos de Dios, pero hay un día culmen de eso. Entonces, en aquel día las personas dirán: mira, estas personas son llenas de gloria, ¿quiénes serán? Entonces todos llegarán a la conclusión: esos deben ser hijos de Dios. Ahí no será necesario decir nada, pues seremos designados para nuestra glorificación. Toda la creación está en espera de esto atentamente, porque la creación aguarda con anhelo la manifestación de esos hijos de Dios. Porque a través de esos hijos de Dios se va a establecer el nuevo cielo y la nueva tierra, totalmente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está dándole ánimo a los hermanos, diciéndoles el evangelio. Acuérdense que en Romanos él dice que el evangelio es poder de Dios, y ese poder de Dios tiene que ver con la transformación que Dios está haciendo para que seamos los hijos que él quiere que nosotros seamos. Y esa manifestación un día tendrá su culmen, y esa manifestación de los hijos de Dios, la tierra está esperando esa manifestación, porque entonces en ese momento será quitada la condena a la cual fue sometida la tierra, para unos hijos nuevos, para unos hijos en novedad de vida y para una tierra en novedad de vida. Hoy nos